Ahora se nos plantea el problema de determinar el día de la semana a partir de un número ingresado. Para ello vamos a utilizar los lenguajes de programación C y Java, y dentro de las palabras claves que tiene este video está lo que es el algoritmo, la codificación, la estructura de control condicional if, else y switch. El problema que se plantea a nivel general es determinar el día de la semana dado un número ingresado. Es decir, 1 es lunes, 5 es viernes, 7 es domingo, y una regla que nos imponen en este problema es que debemos validar que no se permita valores superiores o inferiores a los determinados. Es decir, si se ingresa un valor negativo que no hace parte de los días de la semana o inferior a 0, estaríamos diciendo de que es un valor no válido, y lo mismo sucede cuando ingresamos un número superior a 7. Entonces él tiene que validar este tipo de situación. En la definición del problema vamos a tener en cuenta que a cada día le corresponde un número. Entonces para el número 1 le corresponde el lunes, para el número 2 le corresponde martes, 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado y 7 domingo. También dentro de esta definición del problema vamos a determinar que cualquier valor que es menor que 1 o que es mayor que 7 están por fuera del rango. Por lo tanto, es esa indicación la que tenemos que tener en cuenta a la hora de validar. Dentro de las entradas tenemos entonces un valor correspondiente al día, es decir, cualquier valor que esté entre 1 y 7, o cualquier valor, cualquier número, pero teniendo en cuenta de que esa entrada la tenemos que validar. Dentro del proceso vamos a hacer unas evaluaciones por cada valor que se ingresa, y dentro de las salidas tendríamos el día correspondiente al valor ingresado, teniendo en cuenta de que los posibles valores que se pueden generar es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o valor no válido. Miremos el algoritmo. En el primer paso lo que vamos a hacer es pedir un número y lo almacenamos en día, es decir que nuestra variable que va a almacenar este número corresponde a esta variable. En el segundo paso preguntamos si día es menor o igual a 0, o entonces aquí estamos utilizando ya una expresión condicional compuesta, porque aquí estamos validando si día es menor o igual que 0 o día es mayor o igual a 7. Si llegase a suceder eso, entonces ejecutaríamos el paso 2.1, que nos dice que mostraríamos número de día no válido. En el tercer paso se pregunta si día es mayor o igual que 1 y día es menor o igual que 7, es decir, si el día está entre este rango, incluido el 1 y el 7, entonces en el paso 3.1 va a preguntar si día es igual a 1, entonces muestra lunes. En el paso 3.2, si día es igual a 2, entonces mostrar martes. En el paso 3, si día es 3, entonces ejecutar el paso 3.3.1, que es mostrar miércoles. Si en el paso 3.4 pregunta si día es igual a 4, entonces ejecutar el paso 3.4.1, que es mostrar jueves. Si día es igual a 5, nos diría que mostremos viernes. Si día es igual a 6, nos diría que debemos mostrar sábado. Y si día es igual a 7, entonces mostraría domingo. Con este algoritmo lo que nosotros estamos viendo es la solución que se está planteando a este problema. Tengamos en cuenta que el paso 3 incluye dentro de sus instrucciones el paso 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7. ¿Eso qué quiere decir? Que solo se ejecutan esas instrucciones cuando los valores estén entre 1 y 7. En caso contrario, pues debería mostrar el mensaje de número de día no válido. Tengamos en cuenta también que cada instrucción, como por ejemplo 3.1, tiene una subinstrucción que es, por ejemplo, 3.1.1 mostrar lunes, el paso 3.2.1 mostrar martes, el paso 3.4.1 por ejemplo mostrar jueves. Entonces nuestro algoritmo ya está diseñado, ya está construido. Ahora pasemos a hacer la respectiva verificación. Planteemos la situación de que el día que se está ingresando es el menos 7. Entonces el primer paso dice pedir un número y lo almacenamos en día. Entonces en día se almacenaría el menos 7.
El segundo paso dice si día es menor o igual que 0. Entonces, o día mayor o igual que 7. Entonces, verifiquemos. Día es menor o igual que 0. Sí, 7 es menor o igual que 0. Eso es verdadero. O día es mayor a 7. Eso es falso. Entonces, por lo tanto, verdadero o falso da verdadero. Y por lo tanto, se ejecuta el paso 2.1. Que dice mostrar número de día no válido. Continuamos con el paso 3. Pregunta, si día es mayor o igual que 1 y día es menor o igual que 7. Entonces preguntamos, 7 es mayor o igual que 1, eso es falso. Y día es menor o igual que 7, eso sí es verdadero, pero falso y verdadero nos da falso. Por lo tanto, ninguna instrucción 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 o 3.7 se ejecuta. Y nuestro algoritmo ha llegado a su fin. Hagamos otra prueba. Supongamos que en este caso estamos colocando un número superior. Un número que está por fuera del rango, pero que es superior. Primer paso, pido un número y lo almaceno en día. Colocamos el 9. Segundo paso, determinamos si día es menor o igual que 0. Entonces, en este caso, sí, efectivamente, día es menor o igual que 0. Entonces tenemos el número 9. Ahora preguntamos si 10 es menor o igual que 0. 9 no es menor o igual que 0. Eso es falso. Y preguntamos si 10 es mayor que 7. Entonces 9 sí es mayor que 7. Eso es verdadero. Falso o verdadero nos da verdadero. Por lo tanto ejecuta el paso 2.1 que nos dice mostrar número de día. Número de día es número de día no válido. Número de día no válido. Ahora pregunta si día... perfecto. Entonces ahora pregunta si día es mayor o igual que 1. Entonces eso es falso. Y pregunta si día es mayor o igual que 7. Eso es verdadero, pero falso y verdadero da falso. Y por lo tanto no se ejecuta ni el paso 3.1, ni 3.2, ni 3.3, ni 3.4, ningún paso de esos. Y llega a nuestro fin. Ahora evaluemos nuestro algoritmo teniendo en cuenta de que el número ingresado es el 6. Entonces pido un número, lo almaceno en día, colocamos el número 6. Hace la pregunta en el paso número 2 si día es menor o igual que 0. 6 es menor que 0 o igual, eso es falso. Pregunta si día es mayor a 7, eso es falso. Falso o falso da falso, por lo tanto no ejecuta el paso 2.1. Continúa con el paso 3. Pregunta si día es mayor o igual que 1, eso es verdadero. Y pregunta si día es menor o igual que 7, eso es verdadero. Por lo tanto, va ahora a preguntar al paso 3.1. Ejecuta todas las instrucciones, 3.1, 3.2, 3.3, porque sí cumple con la condición. Pero entonces pregunta, en el paso 3.1, si día es menor o igual, si día es igual a 1, entonces eso es falso, no ejecuta el 3.1.1. Pregunta si día es igual a 2, eso es falso. Si 10 es igual a 3, eso es falso. Si 10 es igual a 4, eso es falso. Si 10 es igual a 5, eso es falso. Y si 10 es igual a 6, eso es verdadero. Por lo tanto, muestra en pantalla sábado y continúa ejecutando con el paso 3.7. Si 10 es igual a 7, eso es falso. No ejecuta el paso 3.7.1 y llega a su fin. Entonces con esto nosotros lo que hemos visto es que el algoritmo está bien construido y cumple precisamente con las especificaciones que se establecen dentro del algoritmo. Ahora lo que nos corresponde es entrar a la etapa de codificación. Inicialmente lo vamos a hacer en lenguaje de programación C, teniendo en cuenta de que vamos a programar utilizando la estructura de control condicional if, la estructura condicional if else y la estructura condicional switch. Entonces vamos manos a la obra con respecto a esta tarea y entremos precisamente a codificar lo que dice el algoritmo. Entonces lo que nosotros miramos que nuestra primer variable es o la única variable que utilizamos en este caso es la variable día, y el primer paso nos dice
que lo que debemos hacer es, en el primer paso lo que nos está diciendo es pedir un número y almacenarlo en día. Entonces coloquemos un mensaje para que quede agradable a los ojos del usuario final y le decimos digite un número de día. Entonces vamos aquí a leer la variable día y ya tendríamos ejecutado la primera parte. El segundo paso nos dice que solicitemos si día es menor o igual que 0. Entonces vamos a colocar aquí la estructura si. Vamos a abrir llaves de una vez. Esto de la apertura de las llaves tiene una regla que después la utilizaremos, pero por el momento, así tengamos una sola instrucción, abramos llaves para que vayamos comprendiendo de que lo que estoy colocando entre llaves son las acciones que se ejecutan cuando la expresión condicional que voy a colocar aquí entre paréntesis cumpla con que sea verdadero. Entonces dice aquí si día es menor o igual que 0, o entonces colocamos el operador o, y si día es mayor a 7. Entonces aquí estamos programando ese paso número 2, donde dice que si día es menor o igual a 0, si día es menor o igual a 0, o día mayor o igual a 7, entonces aquí va a colocar un mensaje que dice printf mostrar número de día no válido. Entonces número de día no válido. Listo. Ahora vámonos a ejecutar el paso número 3, que dice si día es mayor o igual que 1. Entonces si paréntesis, abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a colocar todas las expresiones 3.1, 3.2, todos esos pasos que están creados en el algoritmo. Pero entonces, ¿qué acontece? Primero definamos la expresión condicional que dice si día es mayor o igual que 1 y entonces ampersand y día menor e igual que 7. Entonces aquí ya tenemos nuestra expresión, si cumple con esa condición, porque ya hemos hecho la respectiva conversión del algoritmo al lenguaje de programación C. Entonces dice ahora viene y pregunte en el paso 3.1 lo siguiente: si día es igual, entonces si día es igual a 1, entonces abrimos llaves y colocamos printf mostrar lunes. Entonces aquí mostraría lunes. Entonces esta estructura de aquí es lo que corresponde a este paso de aquí, a estos dos pasos. Ahora lo que vamos a hacer es programar el paso 3.2 y el paso 3.2.1. Entonces ya tenemos que esto de aquí hace parte. Mire que está la llave que abre y cierra para indicarnos de que esto corresponde cuando el día sea 1. Y ahora vamos a colocar si paréntesis, abrimos llaves y decimos si día es igual a 2, entonces aquí colocamos la acción que es el 3.2.1 martes. Ahora vamos y ejecutamos los pasos 3 y 3.1. entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora para agilizar un poco es tomar el día 3. Todo esto se puede optimizar ya por características propias de los lenguajes de programación, pero ahorita lo que nos interesa es que podamos cumplir. Entonces 4, paso 5, paso 4 es jueves, paso 5 es viernes, paso 6 es sábado y paso 7 es el domingo. Entonces con esto lo que nosotros hemos hecho es efectivamente incluir todas estas expresiones dentro de un sí
Y aquí vemos un concepto que poco a poco lo vamos a ir resaltando, que es el tener dentro de un if otro if, a lo cual se le denomina ifs anidados. Entonces ya tenemos nuestro código. Miren la importancia de no tener errores en este sentido cuando uno hace la apertura de la llave en el momento indicado, por obvias razones de que no tenemos que después estar determinando si una llave no se cerró o no. Uno de los errores más comunes en este tipo de situaciones es que esté mal cerrada una llave. Eso es muy típico y genera un cierto tipo de consecuencia grave para el código, porque a veces no se genera de forma correcta esto de aquí. Entonces ahora vámonos a efectivamente a ejecutar este código. Vamos a ejecutarlo. Inicialmente nuestro código está bajo esta forma. Entonces aquí vamos a decir que coloquémosle un valor negativo, -8, y nos dice que el número de día es no válido. Volvamos a ejecutar, pero ahora colocando un número bastante grande, por ejemplo el día 78, y nos va a decir número de día no válido. Y ahora vamos a colocar un día que corresponda a los de la semana. Voy a tomar el número 7 y mire, me dice domingo. Voy a tomar el número 4 y me va a decir que es jueves. Bueno, aquí tengo un error de presentación entre todo, porque he puesto jueves y es jueves. Y mire que ahí ya lo he corregido. De todas maneras, por eso la importancia de entender cómo funciona la expresión condicional if. Aquí, ¿qué resalto detrás de todo esto? Que aquí nosotros estamos visualizando lo que son las expresiones condicionales compuestas, es decir, una primera expresión condicional unida con un operador relacional y otra expresión condicional, lo cual a la hora de evaluar si solo esto de aquí es verdadero, ejecuta lo que está aquí adentro, tal y como nosotros lo miramos en nuestro algoritmo. ¿Qué ocurre? A esto se le denomina un si simple. ¿Por qué se denomina si simple o un if simple? Por la cuestión de que para cada procesamiento que estoy haciendo en este tipo de casos no incluyo el else. Entonces entendamos esto de aquí. Si el valor es menor o igual que 0 o el valor es mayor que 7, eso quiere decir que cualquier valor que sea menor o cualquier valor que sea mayor a ese rango, lo que va a hacer es indicarnos que es un número de día no válido. Lo contrario viene a ser precisamente esta expresión de aquí, es decir, que el valor esté entre 1 y 7. Por lo tanto, aquí es donde yo puedo venir a hacer la composición de unir estos dos ifs, este if y este if, en uno solo, debido a que puedo utilizar aquí el else. ¿Y qué significa else? Si yo evalúo, por ejemplo, un valor negativo, supongamos, o un valor que es bastante superior a 7, pongámosle por ejemplo que tengo el valor -8, entonces pregunta, ¿-8 es menor o igual que 0? Eso es verdadero. O -8 es mayor que 7, eso es falso. Verdadero o falso da verdadero y por lo tanto ejecuta esta instrucción de aquí. Cuando yo me refiero a else, estaría diciendo lo siguiente: valor del día, supongamos el valor 7, pregunta, ¿7 es menor que 0? Eso es falso. O 7 es mayor que 7, eso es falso. Falso y falso daría falso. Lo contrario de esto de aquí es lo verdadero, es decir, esto de acá. Si lo contrario de esto no se cumple, entonces haga lo contrario. Y lo contrario viene a ser que el valor esté aquí. Entonces pregunta, si 10 es igual a 1, eso es falso. Si 10 es igual a 2, a 3, a 4, a 5, falso, falso. Pero cuando llega aquí es verdadero y ejecuta el día domingo. Por lo tanto, si yo ejecuto mi código colocando lo mismo, un valor negativo, me dice que es no válido. Si coloco un día que es un día 9, me va a decir que es un número no válido. Pero si coloco un día de la semana, por ejemplo 5, me va a decir que es viernes. 1 me va a decir que es lunes. Por lo tanto, sigue funcionando. Lo único que yo hice aquí el cambio es que las dos expresiones que están relacionadas en sí se convirtió en un if else
o también denominado un if compuesto o un si compuesto. Entonces hemos hecho el arreglo con respecto a esto de aquí, pero miren que esto de aquí en sí nos ha dado un programa que tiene más o menos 34 líneas de código, pero podemos tener en cuenta una regla que hace el lenguaje de programación C, donde dice: si solo hay una única instrucción, quite la llave. De todas maneras, la llave a veces al inicio, cuando nosotros estamos iniciando en el proceso de programación, es muy válido que nosotros la coloquemos porque nos ayuda a como evaluar dónde está iniciando, dónde está finalizando. Pero la regla, vuelvo y repito, dice: si existe una única instrucción, entonces elimine la llave. Entonces miren que aquí estoy eliminando la llave y por lo tanto sigue funcionando. ¿Qué ocurre? Esta llave de aquí no la puedo eliminar porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, todas estas instrucciones. Estas instrucciones que están aquí hacen parte del else, por lo tanto no las quito. Pero sí puedo venir a quitar estas llaves de aquí porque cuando tengo este if y solo tengo una única instrucción, puedo eliminar entonces esta llave de aquí y esta llave de aquí. Esta llave de aquí y esta llave de aquí. Entonces, pues en sí es una línea más de código, pero es porque estamos aprendiendo a manejar las reglas. Entonces aquí dice que puedo eliminar esto, esta de aquí y esta de aquí. Y si lo ejecutamos sigue funcionando. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ninguna otra cosa más que simplemente aplicar la regla de que si solo hay una única instrucción, entonces elimine las llaves. Ahora, si usted por el momento ve la necesidad de colocar llaves, colóquelas, por obvias razones de que eso le va a permitir a usted identificar dónde inicia su instrucción if y dónde finaliza. Entonces coloquemos el 1, mire, dice lunes. Vamos a colocar aquí otro valor, coloquemos el 8, nos va a decir número de día no válido. Vamos a colocar menos 9, número de día no válido, y vamos a colocar el 2 que nos tendría que decir que es martes. Entonces sigue funcionando, pero es ahí donde nosotros podemos venir y hacer lo siguiente. Todo esto en sí, todo este código que está aquí, que viene de la línea número 7 a la línea número 24, se puede ver optimizado a través de la estructura switch. ¿Y por qué esta estructura switch? Porque esta estructura en sí es más cómoda, tiene una mejor forma de representar y es más eficiente a nivel interno de cómo procesa, y no tiene que realizar o no tiene que hacer tantas evaluaciones como lo hace switch, que es muy eficiente en ese día. Entonces switch, y dentro de switch, dentro del paréntesis colocamos la variable que queremos evaluar. En este caso switch se lo utiliza cuando una variable toma múltiples valores y cada valor tiene un significado especial o tiene que hacer un procesamiento especial. Aquí nosotros podemos visualizar que switch funciona solo para valores o para variables de tipo entero, no funciona para variables de tipo real. Entonces float, double no funciona, sí funciona con datos de tipo entero. Entonces podemos tener el int, el byte, bueno, tipos de datos que hacen referencia a los tipos de datos enteros. Y aquí vamos colocando, en el caso de que sea 1, entonces dice muestre lunes, entonces es lo mismo, pero finaliza con un break. El break lo que se lo utiliza es para decirle hasta dónde va el caso 1. Si yo no le coloco el break, él continúa haciendo o evaluando procesos que no son. Entonces por eso es importante de que le definamos bien esto de aquí. Entonces coloquémosle 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren que aquí ya me genera un error porque dice, pero es que usted el caso 1 ya lo programó. Entonces bueno, aquí lo que estoy haciendo es modificarle eso. Y aquí tendría que colocarle que pues nos defina martes, miércoles, aquí jueves, aquí viernes, aquí sábado y aquí domingo. Entonces, si nosotros ejecutamos y nos damos cuenta que la estructura switch es más sencilla, más simple, ojo, no siempre se debe utilizar la estructura switch.
eso depende del tipo de problema. Igual, no hay una regla que nos diga que estamos obligados a utilizar switch o estamos obligados a utilizar if. Dependiendo de lo que usted vea más conveniente, lo puede utilizar. Entonces, volvamos a ejecutar esto de aquí y coloquemos un valor, por ejemplo, el día 1, entonces nos dice que es lunes, el día 3 nos dice que es miércoles, el día 7 nos diría que es domingo y estaría funcionando bien. Pero si se dan cuenta, en este caso voy a colocar 9, me va a decir nada, no me coloca absolutamente nada porque no lo he validado. Para eso voy a especificar el caso por defecto, donde dice que cualquier valor que haga parte de este rango de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cualquiera de esos, entonces aquí me diría número de día no válido. Entonces hemos validado y él con este caso por defecto, si cualquier valor que ingrese y no se encuentra dentro de estos casos, es un valor por defecto y nos va a desplegar este mensaje de no válido. Entonces en sí la estructura nos ayuda mucho, es más sencillo. Si coloco 5 me diría viernes, si coloco 9 me diría que es número no válido, si coloco menos 7 me diría que no es válido, si le coloco 100 me diría que no es válido, si le coloco el número 6 me diría que es sábado y estaría funcionando perfectamente. Entonces esta estructura como tal funciona en lenguaje de programación C. Me parece que es más eficiente, igual internamente es más eficiente programar con switch que con varios ifs que estén uno bajo otro. Entonces esto es lo que hay que tener en cuenta para esta situación. Ahora programemos esto mismo en lenguaje de programación Java, pero entonces entendamos que para esto vamos a importar como siempre nuestra biblioteca para poder pedir datos, y de una vez definamos de tipo scanner una variable llamado teclado que nos va a permitir a nosotros poder ingresar datos, y tengamos en cuenta que esta es la sintaxis que se utiliza para esto. Si nosotros entonces nos vamos nuevamente a revisar nuestro algoritmo, entonces vamos a mirar que tenemos que hacer lo siguiente. Entonces vamos a utilizar Java, como es un lenguaje que basa su sintaxis en C, entonces vamos a programar bajo la misma estructura. Entonces miremos cómo nos quedaría. Vamos a decir que de tipo entero vamos a definir la variable día, y vamos a decir que un mensaje que nos diga system.out.print, que nos diga digite un día de la semana, y aquí le vamos a colocar que día es igual a teclado. Aquí estamos haciendo la lectura, next int, y ya tenemos la lectura precisamente ahí. Y vamos a utilizar el mismo switch que utilizamos en C, pero en este caso para que usted se dé cuenta que la sintaxis de Java es la misma sintaxis de, entonces caso 1, pero entonces aquí no es un printf sino un system.out.println que diga lunes, y también finaliza con un break. ¿Listo? Entonces este es el caso 1, caso 2, caso 3, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6 y el caso 7, y por último definiríamos el caso por defecto. Ahorita lo programamos. Entonces 4, 5, 6, 7. Aquí nos tocaría cambiar que es martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces ya quedaría programado. Especifiquemos el caso por defecto, default. Entonces coloquémosle un system.out.println que nos diga número de día no válido. Entonces listo, hemos terminado. Y si nosotros en este caso tratamos de mirar este código,
pues ya está terminado, ejecutémoslo y probemos nuevamente con valores que nos permitan a nosotros comprender que esto está funcionando correctamente. Entonces, número de la semana, colocamos el 1, nos diría lunes, estaría funcionando bien. Puedo utilizar también la estructura if else, tal y como lo hacemos en C. Bien, vamos a colocar otro día de la semana, coloquémosle el 9, entonces nos dice no válido. Coloquémosle aquí un día de la semana, por ejemplo, un valor negativo, menos 5, entonces dice no válido. Aquí coloqué menos 5, pero coloqué anticipadamente el menos, entonces esperemos a que cargue completamente. Menos 5, miren, no válido. Y si solo coloco el 5, pues me diría que es viernes. Esperemos a que cargue todo. Listo, 5 y mire que ahí está dando viernes. ¿Qué ocurre? Les había comentado, y esto mismo sucede en C, si yo quito el break, mire, si yo quito el break y le digo lo siguiente, quitemos varios break, 2, 3, mire, y le digo, mire, el día de la semana es 1, entonces él viene, ejecutaría el caso 1, como no encuentra el break, ejecuta el caso 2, como no encuentra el break, ejecuta el caso 3, y como no encuentra el break, ejecutaría hasta el caso 4, es decir, diría lunes, martes, miércoles, y aquí como ya encontró el break, ahí terminaría. Por eso es importante de que cada caso finalice con un break. Entonces, coloquemos el 1 y mire que dice lunes, martes, miércoles, jueves, y es por la situación de que los break no están puestos. Entonces, break, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo coloco, por ejemplo, el valor 14, ¿no? Entonces, no tengo el caso 4. Si yo ejecuto y le digo el caso 4, mire que el programa o el software me va a decir día no válido. ¿Por qué? Porque no hace parte de los días que están incluidos aquí. Pero si yo coloco 14, él me va a decir que el día de la semana es jueves. Entonces, tengamos en cuenta de que los casos permiten especificar qué valores son los válidos, pero el valor por defecto son los valores que no aparecen en este listado. Entonces, si yo coloco el 14, mire que me diría que es jueves, ¿no? Entonces ahí tendría que arreglarle para que funcione correctamente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos hasta este punto. Hemos hecho la respectiva codificación de nuestro programa en lenguaje C y en lenguaje de programación Java. Lo importante es que ustedes entiendan que en sí la sintaxis es la misma, y la importancia por eso de conocer un lenguaje como C para poder conocer otros lenguajes. O podría ser viceversa, usted podría aprender primero Java para después aprender C. Entonces entendamos de que en sí la sintaxis de Java está basado en C, y muchos lenguajes de programación han usado la sintaxis de C para crear sus propios lenguajes de programación. Entonces, bueno, eso es todo por hoy, ya nos estamos hablando.